La absurda dificultad de los juegos de NES en promedio se puede atribuir a una variedad de factores, como la falta de puntos de guardado, la limitada cantidad de vidas o el típico pixel perfect. Aunque estos juegos pueden ser encantadores y nostálgicos, pueden ser engañosamente difíciles. Sus gráficos de 8 bits, los controles simplistas y la jugabilidad sencilla logran adormecer a los jugadores desprevenidos con una falsa sensación de seguridad, el cual estos tienen una dificultad absurda, que aseguraba a los jugadores no terminar el juego demasiado rápido, lo que le garantiza su durabilidad del mismo, pero puede llevar a un jugador desafortunado al borde del abismo y no continuar jugándolo. A menudo prosperan con el ensayo y error, pero eso no quiere decir que no sean excelentes juegos divertidos de jugar. Del cual hoy les traigo lo que es para mí, los juegos de NES más difíciles de jugar. Sin más, empecemos. Triángulo de la Cobra. Un juego de carreras de combate, que se muestra desde una perspectiva isométrica en 3D, y con una vista de pantalla, que se desplaza automáticamente. Donde el jugador compite con una lancha equipada con cañones, el cual varían en objetivos para ganar el juego, como carreras, salvar nadadores, y desactivar bombas. Todo esto mientras luchas contra otros botes. Batman Returns. Beat'em up basado en el superhéroe Batman, donde la historia está inspirada en la película del mismo nombre. Donde debes enfrentarte con Catwoman y el Pingüino, para evitar que propaguen el terror por Gotham City. Pero como otros juegos de su estilo, su dificultad se basa en el spawneo de enemigos, y poca destreza de nuestro personaje. La Torre de Droaga. Es un juego de laberintos arcade, donde estás controlando a un caballero, que debe atravesar el laberinto, y tiene que recoger una llave para abrir la puerta de salida de cada nivel de la torre, siendo esta masiva, y colosalmente alta. Su dificultad es probablemente porque este laberinto, es tan aleatorio y obtuso, la cual si no recoges el tesoro de piso, antes de que acabe el tiempo, vendrá una oleada de diferentes criaturas para acabarte. Sunsoft lanzó Fester's Quest. La historia sigue a Fester después de ser testigo de una invasión alienígena, que asalta la ciudad, donde agarra su trabuco y se dirige a la ciudad para encargarse de la amenaza. Lo que lo vuelve difícil, es el hitbox, eso hace que sea fácil morir, por cosas que se pueden evitar fácilmente. Tampoco es que haya un equilibrio real en la dificultad, y lo peor es el hecho de que tengas que empezar desde el principio cuando seas derrotado. Esto hace que haya una cantidad increíble de reinicios. Guardián Legend. Controlas a un cyborg guardián, que puede transformarse en una nave espacial, que lucha para salvar la Tierra, de las fuerzas malvadas del planeta Naju. Es un híbrido de acción, aventura y disparos, que su desafío del juego es ser lo suficientemente fuerte, como para sobrevivir a un ataque de enemigos, que no son fáciles de esquivar. En lo que debes tener los suficientes potenciadores para restaurar tu medidor de salud, para continuar con la lucha.
Milon's Secret Castle. Un juego que mezcla plataformas con aventuras y resolución de acertijos, que trata de que el héroe tiene la tarea de explorar el castillo de Garland, con el objetivo de rescatar a la reina Elisa, que se encuentra cerca de la cima. Este alto nivel de desafío del juego se basa en la acción como con su progresión de aventuras para encontrar los ítems necesarios para superar el nivel. Journey to Silius. El juego trata de que Jay McCray se embarca en una misión para derrotar a un grupo malvado, que son los responsables de la muerte de su padre, por la destrucción de una estación espacial, con una gran explosión. Este juego de acción futurista es uno donde avanzas a través de 5 etapas, que están llenos de máquinas y trampas, similar a otros juegos como Mega Man o Contra. Pero en este se tiene una ventaja de que recoges un arma especial, al final de cada etapa, con la cual mejorar a tu personaje. Castlevania. En estos juegos, asumes el papel de uno de los miembros de la familia Belmont, en el cual nos abrimos camino hacia Castlevania, para enfrentarse al mismísimo Conde Drácula. En este clásico juego, la escala de dificultad va aumentando a través de cada nivel, donde cada acción que realices al avanzar, es una a la que debes tener en cuenta para ir por el camino correcto, que te llegará al jefe del nivel, donde los enemigos son cada vez más duros, mientras avanzas solo con tu látigo. Siendo esto lo característico de la saga de Castlevania. Abadox. Eres un guerrero enviado para rescatar a una princesa secuestrada de un planeta alienígena gigante vivo, donde pasas todo el juego viajando a través de sus entrañas, el cual los niveles se alternan entre el desplazamiento horizontal y vertical. Teniendo un estilo de juego shoot 'em up, como ser cuando te disparan y mueres al ser golpeado una sola vez. Pero puedes adquirir un power-up. Por ejemplo, más armas poderosas y velocidad para tu personaje, con esto facilitándolo un poco más el juego. Robo Warriors. El Imperio Santon invade la Tierra, donde intenta transformarla para su beneficio personal, en el cual controlas a un cyborg para luchar y destruir al líder de la invasión. Este juego es uno de acción y rompecabezas, algo parecido a The Legend of Zelda o Bomberman, en el cual debes encontrar una llave antes de que expire el límite de tiempo del nivel, esquivando todo tipo de enemigos y otras dificultades del escenario. Y aparte de que al final de cada nivel, debes enfrentar a un jefe que te complicará el camino. Salemensky. Un gran rey llamado Salomón selló a una horda de demonios, el cual se liberaron accidentalmente por un monje que usó una llave. Depende del mago que controlamos, que debe usar su magia para sellar la oscuridad. Rastrea la llave en cada habitación, evita enemigos y obstáculos, luego escapa una vez que se desbloquee la puerta, en el que borras bloques y atrapas enemigos mientras te abres camino a través de un complejo conjunto de laberinto. Gauntlet. Se trata de que los guerreros deben recuperar los tesoros de Rendar, que el hechicero Morak había saqueado y almacenado en el guantelete que posee. Debido a sus niveles laberínticos, acertijos poco intuitivos, y el hecho de que la salud disminuye constantemente, hace que sea de gran dificultad, por estos niveles y acertijos, que debes resolver mientras luchas contra un límite de tiempo, para recoger muchos más tesoros.
Chayeher. Eres un arqueólogo buscador de tesoros, que tiene que rescatar a la princesa María, que ha sido secuestrada, de las manos del malvado jefe, Don Baldorado, en la tierra llamada Pleasyoland. Siendo este juego de plataformas de desplazamiento lateral, del tipo de disparos de desplazamiento con vista superior, de acción de pantalla fija, donde debes dirigirte hacia la meta en cada nivel. El jugador puede atacar lanzando cuchillos, pero algunos enemigos son invulnerables, y además que hay un temporizador, que al llegar a 0, también perderás. Spelunker. Es un juego de exploración, donde un excavador se adentra a una cueva, con el objetivo de llegar al gran tesoro, que está muy al fondo de la cueva, en el que debes caminar y saltar, a través de zonas de la cueva, que son cada vez más desafiantes, mientras sigues avanzando. Además debes traspasar elaboradas secuencias de plataformas, y todo tipo de rompecabezas. Como también tienes una persecución con tu suministro limitado de aire, que debes reponer en varios puntos del nivel, todo esto mientras recoges numerosos objetos para ayudarte a explorar y llegar al final de la cueva. Ikari Warriors. Los soldados llamados Ralph y Clark Steele deben intentar llegar a la aldea de Ikari, donde debes adentrarte a través de las unidades enemigas que intentan acabarnos, el cual incluyen tanques, soldados enemigos y helicópteros. En este juego de vista horizontal, se llena la pantalla con proyectiles mortales, listos para eliminarte. Pero como nuestros personajes son increíblemente lentos, esto hace que cualquier forma de esquivar sea un insta-kill. Debido al mal control y la lentitud del movimiento, se tarda una eternidad en superar los niveles inmensamente largos. Contra. Se trata de que una malvada organización, Red Falcon, ha establecido un complot para acabar con la humanidad. Y dos comandos, Bill Rizar y Lance Bean, de la unidad Contra, son enviados a la isla para destruir a las fuerzas enemigas y descubrir la verdadera naturaleza de la entidad alienígena que las controla. Este juego es muy conocido por su mecánica de un solo golpe, una muerte, el cual hace que tocar cualquier cosa pueda matarte. Esto significa que después de ser golpeado 3 veces, y continuar 3 veces, sin vidas, hace que vuelvas al principio de cada nivel. Incluso con el código Konami, el juego era increíblemente difícil. Gradius. Maniobras una nave espacial, que debe defenderse de los diversos enemigos alienígenas, donde estás luchando contra oleadas de enemigos a través de varios entornos que debes avanzar. Pero puedes obtener mejoras para tus estadísticas, recolectando y usando elementos de potenciación del entorno del nivel. En este juego shoot 'em up hay tantas balas y tantos barcos volando hacia ti, que apenas hay espacio para maniobrar. Aparte de no tener a elección, el nivel de dificultad hace que sea difícil de completar. Takeshi's Challenge. El argumento del juego se centra en la vida de un salarimán, típico trabajador japonés, que recibe un mapa del tesoro, que debe buscar en una isla remota, el cual lo atacarán miembros hostiles de los Yakuza con frecuencia. Se presenta como un juego de acción de desplazamiento lateral, pero la narrativa cambia de acuerdo con las elecciones del jugador, pero lo que lo dificulta es que no hay puntos de control, ni direcciones,
Además de que puedes disparar una bala a la vez, y chocar contra un solo enemigo es insta-kill. Zelda 2, la aventura de Link. Este segundo juego de Zelda se convirtió en un juego de desplazamiento lateral, después de que el primer juego tuviera una vista de arriba hacia abajo. Se considera un precursor del género de acción y aventura, tal como se conoce hoy, con un mundo enorme para explorar, combatir con bestias y una colección de mazmorras para explorar. Se hizo necesario esquivar los ataques, lo que requería cierta habilidad para llevarlo a cabo con éxito, por lo que la muerte se convirtió en un hecho del juego. Afortunadamente, progresar en el juego ayuda a mejorar el nivel a Link, equilibrando aún más el juego. Viernes 13. Adaptación de la popular y reconocida película, en la que tratas de sobrevivir a Jason Voorhees. Donde eres uno de los consejeros del campamento, que está al cuidado de unos niños, que disfrutan del lago y la naturaleza. Pero Jason está alborotado, y depende de ti detenerlo. Para acabar el juego debes derrotar a Jason 3 veces seguidas, el cual intenta eliminarte a ti y a todos los demás. Su dificultad del juego es debido a que presenta un terrible mapeo de control y movimientos toscos, que complica evitar no perder. También si todos los niños del campamento son eliminados, se acabó el juego, aunque si uno de los consejeros es eliminado, este desaparece del menú de selección, y esto haría aumentar la dificultad del juego. Tortugas Ninja, NES. Juego sobre las muy conocidas tortugas, donde principalmente es un juego mal diseñado. Sin embargo, utiliza excelentes gráficos, buena música y algunas partes del juego son grandes ejemplos de la franquicia. Pero otras partes están diseñadas para atormentar a los jugadores. El juego requiere una gran cantidad de repetición, porque morirás mucho jugando a través de la mayoría de los niveles de este juego, sobre todo por el infame nivel de agua que requería que fueras preciso y rápido. Esto hacía que fuera casi imposible abrirse camino a través de todos los obstáculos, pero eso no era lo único difícil del juego. Mega Man. La franquicia Mega Man era innovador en varios aspectos, que se le atribuye el comienzo de una nueva era de dificultad para juegos de NES. Pero también es difícil por las mismas razones que los demás juegos retro, como ser plataformas complicadas, jefes duros, y enemigos duraderos. Pero al tener los tanques de energía y contraseñas, lo vuelve ligeramente menos frustrante. El juego se inspiró en el juego Piedra, Papel o Tijera, ya que se pueden ver en las armas únicas que los jugadores obtienen al superar al jefe de cada una de las 6 etapas, por lo que tenías que jugar mucho al juego, para saber cuáles eran las armas para cada nivel. Doble Dragón 3. Este clásico beat'em up de desplazamiento lateral, que sigues la historia de Billy y Jimmy, dos hermanos gemelos expertos en las artes marciales, que deben atravesar los barrios bajos, fábricas y las afueras boscosas de la ciudad. A pesar de tener lo que parece ser una jugabilidad sencilla, Double Dragon 3 tiene una alta curva de aprendizaje que pondrá a prueba tus habilidades de juego. Donde la dificultad es por los enemigos en el juego,
ya que son astutos y persistentes, atacando con ráfagas de velocidad que te mantienen alerta y subiendo la apuesta de la emoción. Punch-Out! Es una adaptación para NES del juego de arcade de Nintendo del mismo nombre, el cual originalmente se llamaba Mike Tyson's Punch-Out, porque era el último desafío de boxeo que el jugador tenía que enfrentar. El juego se centra en Little Mac, un boxeador que es bastante diminuto. Él compite en enfrentamientos con grandes boxeadores en 3 circuitos antes de poder llegar a la pelea soñada al final. Su dificultad se basa en las luchas, ya que cada luchador tiene un patrón específico que usa para atacar, por lo que memorizar estos patrones permite evitar ser golpeado. Y debes asestar golpes y progresar, y con lo aprendido servirá para cuando llegas a la pelea de Mike Tyson, que se asume que debe ser un jugador literalmente perfecto. The Adventures of Beyond Billy. Tomas el control de Billy West, un soldado retirado, que se ha convertido en un luchador contra el crimen organizado. Donde tiene un encuentro con el jefe del crimen local, el cual secuestra a su novia, y nosotros tendremos que rescatar. Este juego se parece a cualquier otro de plataformas de la época, pero sus niveles de desplazamiento lateral se encuentran entre los más desafiantes del género. Además, este juego tiene la distinción de tener muchas variantes en su jugabilidad, como poseer uno de los niveles de conducción más difíciles. Ghosts and Goblins. Un juego de plataformas, en el que tendrás que abrirte camino a través de varios niveles, que están llenos de demonios, dragones y monstruos no muertos. Donde debes intentar rescatar a la princesa Prim Prim de Astaroth, que está a manos del rey de Demon World. Por lo general, es difícil y se necesitan muchas repeticiones para pasar de nivel, aparte de la gran cantidad de enemigos que spawnean. Para empeorar las cosas, el juego solo te permite recibir 2 golpes antes de morir, lo que significa que el margen de error en esta aventura de terror es casi nulo. Y vencerlo una vez no finaliza el juego, ya que la única forma de lograr el verdadero final es ganar el juego 2 veces. Ninja Gaiden 3. El juego nos presenta a un ninja llamado Ryu Hayabusa, que viaja a Estados Unidos para vengar la muerte de su padre. Mientras está allí, descubre un complot tramado por un grupo malvado, que planea apoderarse del mundo desatando un antiguo demonio. Este juego es muy reconocido por su nivel de dificultad que es increíblemente alto, que con cualquier error, de cualquier tipo, ocasionaría un fin del juego. En el cual hay una gran cantidad de enemigos que vienen hacia ti para que pierdas, donde los peores son los que aparecen para golpearte justo cuando saltas por encima de un agujero. Además de lo anterior, el juego tiene un sistema de continuación muy limitado, enemigos que reaparecen constantemente, saltos entre plataformas flotantes, jefes muy injustos, y que también te eliminan todos tus ítems que podrías haber usado, antes de un continúe. Todo esto lo convierte en un verdadero reto, a este juego. Silver Surfer. En el juego debes reunir los 5 elementos, que formarán una máquina que crea portales. Para evitar que otros la obtengan, e invadan nuestra dimensión. Donde eres el único que puede impedir que el universo entre en una era interminable de oscuridad y angustia. En los cómics, el surfista es uno de los personajes más fuertes del universo Marvel, pero en este juego, es una de las cosas más fáciles de derrotar. Debido a que cuando vuelas en su tabla de surf, debes esquivar los disparos de una gran cantidad de ataques enemigos.
Estos juegos, con estilo de vuelo de desplazamiento lateral, están destinados a ser de los más difíciles. Sin embargo, en Silver Surfer, lleva este concepto a un nivel completamente nuevo de frustración. Aunque el juego es mecánicamente sólido, el problema no solo proviene del golpe de muerte instantánea. Esto también puede pasar igual con un roce contra una pared o una colisión con un objeto, el cual puede provocar un fin del juego. Super Mario Bros. 2, The Lost Levels. Este juego es la secuela original de Super Mario Bros., el cual se estrenó con la estética del juego original, al tiempo que mejoró el diseño de niveles, donde solo tuvo un lanzamiento único en Japón, debido a que es un juego realmente difícil. Hubo también un lanzamiento de otro Super Mario Bros. 2, más comercial pero distinto al original. Este juego está cargado de nuevas dificultades, como trampas, saltos de fe potenciadores falsos, y niveles que exigen casi clarividencia para superarlos. Todo en este juego lo hace 1000 veces más difícil que su predecesor. Siendo este juego el responsable de inspirar a la gente, para la creación de niveles de Super Mario Maker, donde estos fueran aún más difíciles que los contenidos en The Lost Levels. Battletoads. La princesa Angélica y Pimple son raptados por Dark Queen. Con esta emergencia el profesor T-Bird informa a los Battletoads de lo sucedido, para que vayan a su rescate. Siendo esto el detonante de la aventura. Este juego es el máximo ejemplar y referente de la dificultad de juegos de NES, y que también está diseñado para que lo odies desde el comienzo de la partida. Donde quizás lo más infame de todo es el modo cooperativo para 2 jugadores, que desde el fuego amigo, que es casi imposible de evitar, hasta poseer las vidas compartidas entre ambos jugadores, hace que terminar la partida no sea solo por tu culpa. Cada nivel del juego avanza exponencialmente en la escala de dificultad, por lo que se vuelve cada vez más difícil a medida que avanzas en el juego. La mayoría de los obstáculos requieren una sincronización y precisión exactas, donde hace que el error más pequeño sea mortal. Como por ejemplo, los míticos niveles de las motos, o en la complicada persecución en la motosierra. Como estos juegos, hay un montón de otros, que provocan una nostalgia por los juegos retro de la consola de Nintendo, lo cual es evidente si alguna vez has jugado uno antes. Estos juegos nos hicieron pasar noches de incontables horas de diversión, que nos hicieron luchar contra enemigos de 8-bit, donde tratamos de lograr desesperadamente una forma de no morir, y poder terminar el juego de una vez por todas. Por favor deja en los comentarios los juegos que a ti te parezcan muy difíciles, y que no haya mencionado en el video, y deja tu like si te gustó el video. Sin más, nos vemos en un próximo video.